Magistrados, para la tarde se ha programado para ser vistos en audiencia pública la causa número 1, expediente 903, año 2025, proceso de habeas corpus, interpuesta por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, representado por Eduardo Barriga Bernal, su abogado, contra el fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Han solicitado informar oralmente por la parte demandante sobre hechos el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, por la parte demandante el abogado José Campos Torres de manera virtual, y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio Público el abogado Reinaldo Miranda Wong. Sí, muy bien. Entonces tiene 5 minutos para informar sobre hechos el doctor Castañeda, después 5 minutos su abogado y después ya sería el procurador del Ministerio Público. Su señoría, señora presidenta y señores magistrados de este alto tribunal. Primero mi saludo y respeto y luego mi exposición de hechos. Yo siento que por ser abogado de la señora Presidenta de la República y de su hermano Nicanor Boluarte, he sido sometido a una trituradora jurídica que la prensa la ha bautizado como el método EFICOP. En mi caso, hechos, se aperturó una investigación contra los que resulten responsables, a pesar de que nos tenían individualizados, pero con el objeto de que no podamos defendernos. Luego forzaron y convierten el caso en organización criminal para tener plazos más extensos, 36 meses, más 36 meses, más 36 meses. Luego declararon en secreto toda la carpeta, no conocíamos el tema. Y luego me detuvieron preliminarmente con incomunicación, tampoco podía defenderme. Fabricaron colaboradores y testigos protegidos, que luego explicaré. Filtraron a la prensa para crear un juicio mediático y solicitaron 36 meses de prisión preventiva, en mi caso. La imputación, muy breve, era la de ser supuesto brazo legal y tratar de buscar la neutralización de las investigaciones contra Nicanor Boluarte. El problema era que la fiscalía supuestamente afectada con mi conducta era la misma fiscalía que me investigaba. Claramente había una incompatibilidad y lo que se debía hacer aquí, como se hace en todos los casos, todos los fiscales lo conocen, cuando hay un hecho nuevo, copias certificadas y a otro fiscal. Pero el fiscal Ordaya quería controlar todo esto, por eso amplía la investigación y me coloca como brazo legal dentro de esta supuesta organización criminal. De ser abogado, pasé a ser miembro de una supuesta organización criminal. Ya en una oportunidad anterior yo solicité la exclusión de estos fiscales por falta de objetividad. Y el procedimiento es que se le solicita directamente a la Fiscalía Superior. Y en este caso la jefa del EFICOP era Marita Barreto. No había forma. Marita Barreto cerró filas con su fiscal y denegó mi pedido. Y lamentablemente no hay un recurso impugnativo. Previamente ella, Marita Barreto, había afirmado en televisión: si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes el Ministerio Público. Ese es el nivel jurídico de esta fiscal superior. Sobre mi detención preliminar, el viernes 10 de mayo de 2024, que nunca lo voy a olvidar, en horas de la madrugada, mi esposa, mi hijo y yo despertamos sobresaltados por unos fuertes golpes en la puerta de nuestro domicilio. Las voces dijeron que eran policías y fiscales. Se trataba de una diligencia de detención preliminar con incomunicación y allanamiento de domicilio solicitada por el fiscal Carlos Ordaya
y ordenada por el juez Richard Concepción Carguancho. A esas horas de la madrugada ya estaba presente la prensa, indebidamente convocada por el EFICOP, y transmitía en vivo, como el día de hoy en el caso del allanamiento del señor Boluarte. En mi domicilio no encontraron ninguna evidencia que sirviera a esta investigación, nada, pero filtraron a la prensa fotos de las tarjetas de propiedad de mis armas de fuego, que las tengo legalmente, y se habló de un arsenal de armas para perjudicarme, exponiéndome a graves riesgos. Tuve que cambiar de domicilio a las pocas semanas. Pero ese mismo día, viernes 10 de mayo, también allanaron indebidamente el estudio jurídico Castañeda y Menacho Abogados, Sociedad Anónima Cerrada. Se demoraron 2 días buscando papel por papel. Evidencias que no encontraron. 2 minutos más, doctor, para que pueda Gracias. redondear los hechos. Doctor Castañeda. Gracias, señor Digo, presidente. ¿sí? Pero se llevaron documentos contables, se llevaron todas las computadoras del estudio, que hasta ahora no las devuelven, perjudicando nuestro trabajo. Ya ha pasado más de 1 año. Me habían investigado en secreto, me incomunicaron en la prefectura, me sentí sorprendido, indignado, frustrado por no poder defenderme. En esa época todos los días fui objeto de ataques en la prensa a quienes el EFICOP filtraba documentos reservados para crear un juicio mediático, perjudicando enormemente mi presunción de inocencia y mi prestigio profesional. Fabricaron un testigo protegido que está en nuestra demanda de habeas corpus. Nuestro cliente, Juan José Enciso Torres, visitó mi oficina el día 4 de junio del año pasado y le confesó al doctor Eduardo Barriga que el fiscal Ordaya lo había citado sin abogado y que fue amenazado con prisión si no aceptaba ser testigo protegido. Señora Presidenta, esta confesión se grabó íntegramente desde el saludo hasta la despedida. Se hizo una pericia de integridad y se presentó a la autoridad fiscal por el delito que había cometido este fiscal. La respuesta del fiscal, el 30 de junio además denunciamos públicamente este hecho grave, que un fiscal esté creando pruebas. Y lo denunciamos en una entrevista de Panamericana Televisión. La respuesta del fiscal fue denunciarme por delito de revelación indebida. En un proceso penal ya fui absuelto en primera instancia. Finalmente, todo mi caso, señora Presidenta, señores magistrados, se basa en la supuesta existencia de un audio incriminador de una reunión en un local del Centro Aeronáutico el 30 de abril 24. Lo que les voy a informar es increíble, pero es cierto. No existe hasta el día de hoy en mi carpeta fiscal el supuesto audio incriminador. No hay. Entonces, el 24 de mayo, o desde el 24 de mayo del año pasado, yo vengo solicitando al fiscal Ordaya la fuente original de ese audio o su copia espejo, con el objeto de realizar una pericia porque sospecho manipulación de ese audio. La Fiscalía negó mi solicitud, fui al juez en tutela de derechos, pero el señor Carguancho lo denegó, apelé a la Quinta Sala Penal y la Quinta Sala Penal Nacional sí ordenó que el señor Ordaya cumpla con entregarme la fuente original o en su defecto se realice la copia espejo y le dio 5 días hábiles. La fecha de esta resolución, señora Presidenta, es el 7 de enero de este año. Hasta el día de hoy, los fiscales no cumplen la orden judicial y yo no tengo acceso a la fuente original de la grabación o su copia espejo. ¿Cómo puedo defenderme contra el sesgo cognitivo de los fiscales del EFICOP? Por esta razón, he recurrido al Tribunal Constitucional. He concluido mi oposición. Muchas gracias, doctor Castañeda. Doctor Torres, ¿no? Tiene usted Campos. 5 minutos.
Señora magistrada, presidente, magistrado del Tribunal Constitucional, cada vez que escucho esta situación del doctor Mateo Castañeda, ciertamente me lleva a pensar que la justicia constitucional no tiene una tutela adecuada, precisamente porque la justicia está en manos de este tipo de personajes. Voy a centralizar mi posición en el momento en que Mateo Castañeda ha quedado. Este proceso, esta investigación, el fiscal Ordaya escogió la mejor forma de evitar el control, y para ello recurrió a una idea: al hecho cambiarle denominación. Y con ello ha logrado que no se le aplique lo que ustedes han establecido como una regla, que cuando existe un ministerio público, un fiscal que se considera agraviado con el comportamiento del abogado, lo que establece como regla es que podrá ser investigado por 1, por 2, por 100 abogados, pero nunca por el investigador, el que se declara agraviado. Perdón. Ya no le escuchamos, doctor Campos. Un lugar que involuntariamente he podido estar aquí, ¿ya? Por razones laborales y profesionales. Doctor Campos, Decía, señora, no le hemos escuchado. Sí, perdón. No le hemos escuchado, se ha cortado la comunicación. Entendemos que está fuera del país y que por eso no puede estar presente en este momento. Entonces le pedimos que ya empiece usted los argumentos jurídicos que quería presentar. 5 minutos. Ya, señora presidenta, señores magistrados, con su venia. Estamos frente a un caso que en el adelanto de la exposición de hechos que el doctor Mateo Castañeda ha avanzado me permite desarrollar el problema central de este habeas corpus. Este habeas corpus fue presentado por un abogado a favor de Mateo Castañeda y con mi compromiso profesional pusimos otro proceso. Pero el tema de fondo, ¿cuál era? Que el fiscal Ordaya, para evitar la aplicación de la regla que ustedes han interpuesto, en virtud de la cual un fiscal que se declara agraviado por el comportamiento del juez tiene el deber de excluirse de la investigación y entregarle a otra persona, a otro fiscal. Eso que debía haber ocurrido, lo evitó poniéndole un nombre diferente y una imputación diferente al hecho, que es que efectivamente se le acusa a Mateo Castañeda de querer neutralizar la investigación de FICOP. Lo convirtió en organización criminal, en brazo legal. Respecto a esta situación pusimos digo porque fueron a favor de Mateo Castañeda, pero en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Cuando ya estaba próximo a la prisión preventiva, y 2, que ya había pedido la prisión preventiva, y 2, discutiendo estrictamente esta situación a través de un proceso de amparo. Los jueces de primeras instancias han dicho, sí, efectivamente, esto no es lo mismo que Arsenio Oré, sino que esto se trata de una imputación de organización criminal. Menos mal que la Sala Constitucional ha establecido una medida cautelar innovativa, en virtud de la cual ha logrado la exclusión de la investigación de Mateo Castañeda. Pero esa exclusión que ha hecho, bien dada, porque ha dicho, medida cautelar innovativa, tutela anticipada, los hechos que usted describe son los hechos que materialmente son los mismos en la regla Orén. Pero el problema está en la ejecución del fiscal Ordaya. Hay un solo hecho que se le imputa a Mateo Castañeda, supuestamente haber tratado de evitar la investigación. Ese hecho, que es lo que debería ser, es el hecho investigado, la forma como ha ejecutado el fiscal Ordaya es lo siguiente. Bueno, ya no te voy a investigar, Mateo Castañeda, ya no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, te voy a excluir, pero el hecho lo voy a seguir investigando a través de Nicolás Boluarte. Con lo cual, ha creado duplicidad de investigaciones y finalmente ha establecido una indefensión de Mateo Castañeda que no puede controlar las actuaciones
pues, manteniendo este tema en esta investigación en sus manos. Entonces, lo que venimos a pedirle a ustedes es la aplicación de la regla ORE, porque el hecho que soporta la regla es el mismo del hecho que se le atribuye a Mateo Castañeda. Y también le venimos a pedir respetuosamente, señor magistrado, que se cumpla con ordenar este tema, porque el fiscal Ordaya mantiene materialmente lo investigado a Mateo Castañeda y también investiga, y también hay otra investigación contra Mateo Castañeda. Esto no es posible y ciertamente le pedimos respetuosamente que ustedes tengan a bien a tutelar esta demanda constitucional y se ordene que lo que se excluye de la investigación es el hecho, todo el hecho, con lo cual ciertamente la investigación por lo que se le atribuye a Mateo Castañeda podrá ser investigado por otro fiscal. Eso es todo, señora magistrada. Muy bien, muchas gracias. Tiene usted también 5 minutos, o necesita un poco más, me dice. Gracias, señor presidente. Solicitamos que esta demanda de habeas corpus, presentado el año 2024, sea declarada improcedente, en principio por una cuestión que debemos poner en conocimiento del Tribunal Constitucional. Esta demanda, su petitorio original era, y acá lo tengo en estricto, era pedir la nulidad de distintas disposiciones fiscales, entre ellas la disposición de apertura de investigación preliminar. Bueno, ¿no? Por el tiempo son como 5 o 6 disposiciones, todas ellas recaídas en la carpeta fiscal número 11, que después se acumuló con la carpeta número 7 del año 2023. Pero el habeas corpus original, y que es materia de esta causa constitucional, era pedir la nulidad del requerimiento de prisión preventiva presentado ante el órgano jurisdiccional el 8 de agosto del 2024 contra el beneficiario Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Esas eran las pretensiones originales de esta demanda de habeas corpus. Como sabemos, el juez de investigación preparatoria, el doctor Carguancho, en su momento resolvió declarar fundada la medida de prisión preventiva en el marco de su autonomía e independencia, y esa resolución del juez Carguancho posteriormente fue revocada. Entonces, lo que cuestionaba en esta demanda de habeas corpus del año 2024 era impedir el desarrollo del requerimiento de prisión preventiva. Por lo tanto, si lo vemos actualmente, esta demanda de habeas corpus ya vendría a ser improcedente por cuanto ya ha sido decidida en última instancia por la resolución judicial en el marco del petitorio de esta demanda. Sin perjuicio de ello, la parte demandante, el beneficiario Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, ha presentado distintas u otras garantías constitucionales, como por ejemplo tenemos una de ellas, una acción de amparo seguida actualmente en el expediente 6677-2024 ante el 9º Juzgado Constitucional de Lima, contra el fiscal Carlos Ordaya López, fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Este proceso de amparo también pide la nulidad de disposiciones fiscales seguidas en la investigación. Y tengo entendido, por la información que he recibido, hace 2 semanas atrás se llevó a cabo la audiencia única a nivel del juez del 9º Juzgado Constitucional de Lima. Por lo tanto, está pendiente de ser resueltas las cuestiones o las discusiones sobre el curso de la investigación preliminar. Inclusive, ahí en este expediente 6627-2024, solicitamos si el investigado Mateo Castañeda Segovia había presentado tutela de derechos, y efectivamente el fiscal a cargo nos remitió un cuadro que lo hicimos presente en ese proceso. Tenemos que ha presentado tutela de derechos en el expediente 2003-2024, el 28 de agosto del 2024, el expediente 2003-2024-7, que debe ser un otro incidente, de fecha 3 de septiembre del 2024, hay otra audiencia de tutela, otro expediente de tutela de derechos, el mismo expediente 2003-24, incidente 10, con fecha 10 de septiembre del 2024, el mismo expediente 2023-2024, incidente 12, presentado el 10 de octubre del 2024,
el expediente 2003-2024, incidente 14, presentado el 10 de octubre del 2024, y por último el 203-2024, incidente 22, de fecha 29 de agosto del 2024. Estos incidentes, a la fecha en que nosotros contestamos la demanda, estaban siendo resueltos y en algunos casos siendo declarados infundados por el juez de investigación preparatoria y los había apelado. Esto nos va a llevar a una causal de improcedencia de la demanda, en el sentido de que existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias en la justicia ordinaria, como es la tutela de derechos, en donde la tutela de derechos, por el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional, como también por la Corte Suprema, es un medio de control de los actos del Ministerio Público. Por lo tanto, estamos ante una situación en donde el propio investigado sobre los actos supuestas exceso del Ministerio Público, los actos de investigación, están siendo materia de control por el propio Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, o adicionalmente, también tengo la información de que hay otra acción de amparo que ha presentado Mateo Castañeda Segovia contra el Ministerio Público. Y efectivamente, la parte demandante lo ha citado, pero no ha dicho qué número de expediente es. El expediente es el 7956-2024, en donde efectivamente la Segunda Sala Constitucional de Lima, con fecha resolución 4 del 15 de julio del 2025, ante la medida cautelar que presentó, en este caso el demandante, contra la investigación para que se le excluya de la investigación, la Segunda Sala Constitucional, y vamos a juntar esa resolución para conocimiento, solamente voy a irme a la parte resolutiva, confirma la resolución 1 de fecha 8 de enero del 2025 en el extremo que resolvió no conceder la solicitud de medida cautelar en lo relativo a la pretensión cautelar principal en cuanto solicita se suspenda la investigación fiscal recaída en la carpeta 7/2024 respecto a su persona hasta que se resuelva el fondo de este proceso de amparo disponiendo de archivo definitivo, pero revoca la resolución 1 de fecha 8 de enero de 2025 y reformándola, declarando fundada esta pretensión cautelar que resolvió no conceder la medida cautelar en lo relativo a la pretensión cautelar subordinada en cuanto solicita que se le excluya a la investigación fiscal recaída en la carpeta 07 y que su caso individual se derive a otra fiscalía distinta a EFICOR, a fin de que se continúe la investigación a cargo de otra fiscalía que no contravenga el principio de objetividad. En consecuencia, excluyeron al ciudadano Mateo Castañeda Segovia de la investigación fiscal recaída en la carpeta fiscal 07 y que su caso individual se derive a otra fiscalía distinta al equipo EFICOR. Esto es la Fiscalía Especializada en el Delito Imputado, a fin que se continúe con la investigación en el marco del principio de objetividad. Ahora, también tenemos que la Fiscalía ha dado cumplimiento a dicha resolución de la segunda sala. Carpeta 07, disposición fiscal número 38 del 1 de agosto del año 2025, que también lo vamos a hacer presente, vamos a presentarlo por escrito, señora Presidenta, en donde la parte resolutiva, dando cumplimiento, primero, cumplir con lo dispuesto en la resolución 4 de julio 2025 emitida por la Segunda Sala Constitucional de Lima, excluyendo al ciudadano Mateo Castañeda Segovia de la investigación preparatoria recaída en la carpeta fiscal 7/2024 a cargo del equipo 5 de EFICOR. Poner en conocimiento de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito de Corrupción de Funcionarios a efectos que se designa un fiscal especializado distinto al equipo de EFICOR. Entonces, pues, la conclusión lo que se quiere llegar es que, independientemente del habeas corpus, como lo dije primigeniamente, era para impedir el requerimiento de prisión preventiva, el demandante está ejerciendo no solamente sus derechos a nivel de la justicia ordinaria con su tutela de derechos, donde puede impugnarlo, etcétera, sino también que tenemos que está presentando demandas de amparo. Y ya he citado 2 casos de demandas de amparo. Entonces, pues, las objeciones procesales que ahora se están discutiendo en este proceso de amparo, en este proceso de habeas corpus, están siendo vistos actualmente en otros procesos de amparo. Por estas consideraciones, señora magistrada, le agradezco el tiempo, solicitamos que se declare improcedente esta demanda. Muchas gracias. Gracias también. ¿Tiene usted 3 minutos para la réplica? No le escuchamos, doctor. Doctor, no le estamos escuchando.
Bueno, gracias, con su venia, doctora. Mire, el tema de fondo hay que comprenderlo de los procesos que se van a ver el día de hoy. Y todos se refieren contra un fiscal no objetivo, que es este, y lo demás con un juez parcial, ¿ya? Porque en realidad el problema de fondo de este proceso constitucional se refiere precisamente a que aquello que temíamos se confirmó. Este fiscal no objetivo es el que pidió la prisión, primero, la detención preliminar, ¿ya? Se la revocaron. Luego, prisión preventiva, que se la revocaron. Pero todas impulsadas por este fiscal, que tiene interés, que expresamente denominó algo diferente a lo que había como hecho, para evitar la sustracción de lo que queremos, que es la aplicación de una regla que tiene todo el sentido del mundo y que también es utilizada en otros lugares, como el lugar donde estoy yo acá en Argentina. No puede investigar aquel que se considera agraviado del abogado. Entonces, todos aquellos esfuerzos procesales, probablemente los que se evidencian, no conozco este y el que efectivamente hemos obtenido la exclusión, ¿no? Están apuntados en una situación donde todo lo que se venía estaba ya previamente establecido, precisamente confirmado por los hechos posteriormente. Pero respecto a lo que se dice, no ha dado cumplimiento porque precisamente lo que ha hecho el fiscal Ordaya es mantener la investigación de un hecho que la justicia constitucional le ha dicho envía a la otra persona, a otro fiscal, a 2, a 3, a 100, no importa, pero envíalo a otro fiscal. Entonces, eso no lo ha hecho, porque la investigación del hecho que supuestamente Mateo Castañeda interfiere hablando con el equipo del IFICOP, supuestamente, eso que no tiene a nadie más como investigar, si ocurrió o no ocurrió, finalmente mantiene la investigación en su carpeta a través de Nicanor Boluarte. ¿Por qué? Porque era su cliente. Entonces, materialmente, tenemos indefensión. Y lo que nos importa no es sustraernos la justicia, porque no estamos pidiendo absuérvenos, sino que en diferentes momentos este fiscal ha seguido actuando a pesar que sabía que de acuerdo a la regla establecida por el Tribunal Constitucional no podía hacerlo, doctora, señores magistrados. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros estamos pidiendo que el tribunal establezca una certeza sobre esta situación. Es posible, es jurídicamente posible, rompe o no rompe la objetividad, la actuación de un fiscal que se mantiene materialmente en la investigación a pesar que él se considera agraviado por el abogado y lo investiga. Esa es la pregunta, señora magistrada. Le pedimos respetuosamente que se entienda que cuando uno defiende la libertad la defiende con todo, ¿no? Porque estas situaciones no existirían si tuviéramos fiscales que actúen conforme a la Constitución y jueces que actúen conforme a la Constitución. El problema es que no lo tenemos en este caso. Todos los agentes que participan de esta situación son no objetivos o parciales. Y es lo que hemos estado haciendo en todo momento, porque yo creo que ojalá que a nadie en este lugar le haya pasado lo que le pasó al doctor Castañeda cuando tuvo que sufrir prisión 2 veces. Preventiva, preliminar y preventiva. Y las 2 fueron revocadas. Ya llegará el momento en que le explicaré la situación específica con el caso del juez Carguancho, que ha desarrollado una forma de acumular, no sé, política, cuando a él no le corresponde hacer eso, señor magistrado. De acuerdo, doctor. Tiene usted igual 3 minutos para Sí, la réplica. muchas gracias, señora presidenta. La parte demandante entonces no nos desmiente de que tiene los procesos de amparo por estas mismas objeciones procesales que está haciendo ver en este proceso de habeas corpus, en donde se cuestionaba el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, es cierto que tiene procesos de amparo en trámite sobre las mismas objeciones procesales que ahora estamos escuchando y que ya una segunda sala constitucional le ha concedido una medida cautelar, que como se sabe eso es inimpugnable. Y lo más probable, si la sala constitucional ha encontrado una verosimilitud del derecho, es que el juez constitucional le declare fundada la demanda de amparo.
Pero eso entonces quiere decir que está haciendo valer estas mismas objeciones procesales que lo está trayendo a este habeas corpus en 2 procesos de amparo que están en trámite. Entonces, está incurriendo en distintas causales de improcedencia de los procesos constitucionales, porque yo no puedo estar presentando demandas de amparo seguidamente, una tras de otra, para ver el que me resulta. Entonces, no nos ha desmentido eso. Y finalmente, en cuanto se nos dice que el fiscal Urday no está dando cumplimiento, en la disposición fiscal que he hecho lectura, la disposición fiscal número 38, recaída en la carpeta fiscal 7, es del 1 de agosto del 2025 y es emitida por el mismo fiscal Carlos Ordaya López, donde él dice: yo ya no estoy a cargo de esta carpeta fiscal y lo mando al coordinador para que sea derivada. Entonces, ¿dónde está la oposición del fiscal Ordaya de no ejecutar esa sentencia en la segunda sala o de mantenerse con la carpeta? ¿Qué está haciendo, como le dije, en materia de discusión en los 2 procesos de amparo que están en trámite? Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta de los señores magistrados. Vista la causa, queda el voto. Siguiente causa, señores magistrados, es la causa número 3, expediente 1180, año 2025, proceso de habeas corpus, interpuesto por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Sí. demanda interpuesta por Eduardo